primera aproximación práctica al museo fue en el Museo del Hombre de París, pero tuve la fortuna de tener como profesores a Francisco de la Maza y a la doctora Elisa Vargas Lugo, que eran pues grandes historiadores del arte y grandes conocedores de los museos. Entonces los recorridos por museos me motivaron profundamente al fenómeno del coleccionismo y del análisis de la historia del arte a partir de la revisión y del análisis de las propias obras. Luego al regreso de Europa, tuve la fortuna de conocer a Iker Larrauri, que fue mi introductor al problema ya práctico de la diagramación museográfica, de la argumentación y la formulación de un discurso en términos museográficos. Fue precisamente por él y por la, digamos, tutela intelectual de Guillermo Bonfil, que fue director del Instituto de Antropología, es un gran antropólogo, que también nos motivó mucho en el sentido de hacer una museografía que tuviera mucho que ver con la realidad nacional entendida en términos de procesos sociales. Entonces él incluso acabó fundando el Museo de las Culturas Populares. Era una persona muy ligada al fenómeno de la evolución social y a la necesidad de hacer una museografía con ese tipo de perspectivas. Entonces, a partir de ello, trabajé primero en el museo. Bueno, de hecho, había comenzado desde Teotihuacán en años antes, pero ya invitado por Iker Larrauri, comencé a trabajar en el Museo de Historia de Chapultepec, en donde hubo una labor muy larga, basada en dos principios fundamentales. Primero, el salvamento, que es la creación de espacios adecuados para la conservación, y desde otro punto de vista, lo que es complementario y necesario, es la catalogación, el tener una documentación adecuada de cada una de las piezas y manejados en términos de estándares internacionales con objeto de que podamos en realidad relacionarlos con otras colecciones y con el proceso, digamos, universal de conocimiento y divulgación de las piezas y de las colecciones. En ese asunto pues he estado ligado fundamentalmente a la universidad aquí en San Carlos, pero también en antropología, y estuve también en Bellas Artes porque, como si no he menciono ahora, dirigí la Galería de Historia y dirigí el Museo de Arte Moderno. Y en todos esos espacios tuvimos la misma problemática que ahora tenemos, que es la estabilización de las colecciones paralelas al proceso de conocimiento, de investigación profunda y de la divulgación de las mismas a partir precisamente de la formulación de catálogos razonados adecuados. Bueno, CIDIC es una idea muy larga, lo fundó la doctora Elizabeth Fuentes Rojas, pero en realidad se comenzó a trabajar en ello después de muchos años de abandono de las colecciones. Cuando yo fui jefe de la División de Estudios de Posgrado, pedí una persona que se me autorizara una plaza para encargarse de las colecciones que no había quien las atendiera. Y precisamente se me recomendó en estéticas, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, a la doctora Elizabeth Fuentes Rojas. Ella vino a hacerse cargo de este campo e inició la etapa, digamos, reciente, moderna, de la catalogación. Nosotros le dimos continuidad a ese fenómeno con la CIDIC. La CIDIC ha venido fortaleciéndose, ha trabajado fundamentalmente con proyectos planteados ante DEGAPA para obtener apoyos para ir creando las guardas necesarias para cambiarlas del espacio que antes tenían, que era de verdadero riesgo, y ir mejorando las condiciones de conservación y de catalogación, que es de lo que estamos empeñando. Es un trabajo prolongado porque es una colección grande de aproximadamente 75,000 piezas que requieren un estudio individualizado por pieza. Es muy importante el pensar que los museos y las colecciones son parte de las instituciones sociales vivas. Son no solamente la memoria, sino que son un activador de la conciencia general del estado de las cosas. Todas las piezas de la historia y del pasado, las piezas tanto artísticas como documentales, nos refieren a una realidad social temporal determinada, que contrastada con la actual se convierten en lecciones de vida. Son pues instituciones de enorme importancia. Yo no me cansaré de mencionar el hecho de que la formalización de un museo de la academia es imprescindible, que este espacio en buena medida se concibió como un espacio museográfico y que, si bien es necesario aparejarlo con la docencia y la investigación, el museo es ese nicho en el cual confluyen estos otros dos factores.
La colección nos invita a la investigación y nos explica el pasado y nos explica también en buena medida el presente. Pero eso en sí mismo es incompleto. Con la formación de nuevos cuadros profesionales se le da seguimiento a una herencia cultural muy, pues ya más que bicentenaria. Y esto es muy sumamente importante. Y finalmente la conservación del pasado pues es una responsabilidad del presente, porque el futuro se nutrirá de ello. Y son lecciones de vida vigentes, sumamente importantes. Es importante también que como principios de identidad tanto institucional como universitarios, como miembros de San Carlos y como comunidad nacional, tengamos conciencia de la riqueza espiritual que conservan las colecciones.